Claudio X González delata a los ministros. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a martes 5 de noviembre de 2024. Claudio X González acaba de delatar a Norma Piña y todo el Poder Judicial. Y es que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum reveló increíble documento de Mexicanos a favor de la corrupción, que le da la razón y del por qué es más que necesaria la reforma a este poder. Todos los planes de los ministros y el PRIAN se vinieron abajo gracias al Junior. Todo esto no lo vio venir la oposición. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. El día de ayer, doctora, pues ya supimos que en el INE se aprobó la solicitud de estos más de 13,000 millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto. ¿Fracasaron estas pláticas? No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, Presidenta? Porque digo… No es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos, en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso. Vamos a estar en diálogo. Ok, presidente, sobre también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ya fijó una multa de 54,285 pesos, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. Les voy a pasar algo de una vez. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor. La portada. El Poder Familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos
que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Es decir, esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide.
la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello, en que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia del Poder Judicial, puedes entrar a ser juez. ¿Tienes que estar preparado? Sí. ¿Tienes que estar preparada? Sí. ¿Tienes que ser un buen abogado? Sí, abogada. Pero no esto, que es una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegios y se está construyendo un nuevo país. Eso es lo que está a debate. Entonces es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace 2 días, no lo conocía, pero se los compartimos.
Así es, familia de Nota del Cambio. El juez de Colima cree que está por encima de los mexicanos al multar a los 11 consejeros del INE. Todo lo que reveló la presidenta en esta mañanera deja sin argumentos a la derecha. El Poder Judicial actualmente sirve para muy poco. A pesar de que unos ministros tienen el tiempo contado, aún quieren proteger unos cuantos intereses. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.